Buenas tardes, estudiantes. Vamos a empezar con la clase de matemática. Ya en la pantalla tenemos un ejercicio. Nos dice, la imagen muestra una carpa familiar cuya base es rectangular, la parte frontal es de forma triangular con ángulo recto en B, ¿no? O sea que por esta parte el ángulo es 90 grados. Según dato del problema, la puerta MPQN es un cuadrado de metal cuyo perímetro es 8. Si el perímetro del cuadrado es 8, ¿cuánto mide su lado? Dos. Muy bien, mide 2, ¿no? 2 por aquí, 2 por todos los lados, ¿no? ¿Qué Ujú. más dice, dato el problema? Dice BH es una varilla de fierro que se coloca para la estabilidad de la puerta. Si la medida del ángulo ACQ es 15, o sea, nos están hablando de ese ángulo ACQ, ¿qué longitud tiene la varilla BH? Nos piden hallar el ángulo, no, el lado BH, ¿no? Ya nos piden hallar ese cemento que está con color rojo, ¿no? Y si observamos bien, es un triángulo, ¿no? Bien conocido, es un triángulo, ¿cómo se llama? Rectángulo, ¿no? Cuyo ángulo es 15, es 15, ¿no? Ahora, nos piden hallar este, ¿no? Esto que estoy marcando con color negro. ¿Y cuál es y cómo se resuelve eso? El triángulo de 15,75 tiene una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? De que la hipotenusa, la hipotenusa AC es igual 4 veces la altura. ¿Ya? Y dime, ¿tú sabes cuánto es la hipotenusa? Para este ejercicio, la hipotenusa es el lado del cuadrado pequeño. Entonces, AC vale 2, es igual a 4x, nos sale Mm, 0,5, ¿no? sí, X igual a 0,5. 0,5. Ya, listo. era esa. A ver, estamos graficando ya las posiciones. Acá lo voy a prolongar aquí. Más o menos así. Acá también lo voy a prolongar más o menos así, ¿no? Después aquí. Esta pelotita está por aquí. El problema dice, dice, Mateo hace rodar una lámina circular cuyo radio mide 2 centímetros, no hay que tener presente 2 centímetros sobre la trayectoria ABCD, no nos dan las dimensiones, dice, halle, la pregunta es, halle la menor longitud total en centímetros que recorre el centro de la lámina circular, ¿no? El centro. Entonces, como toda pelotita tiene un centro, vamos a trabajar con ese centro. De este punto a este punto B, ¿no? El centro, ¿cuánto recorre? Si sabemos por dato de problema, sabemos que la distancia AB es 12 y sabemos que radio vale 2, ¿no? Entonces, como el radio vale 2, esta distancia, a ver, voy a marcar por aquí. Esta distancia de aquí hasta el centro de la circunferencia vendría a ser 10, ¿no? Porque nos piden el recorrido del centro, 10. ¿Por qué 10? Porque, vuelvo a repetir, porque el radio de la circunferencia mide 2. Ahora, de la zona vertical, Profesor, dime. disculpe. A ver, ese 10 lo ha contado del centro del círculo que está en A Sí, 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 hasta, sí, sí, sí. ¿hasta dónde? Hasta el otro, hasta este centro. A ver, lo voy a prolongar. Este centro, a este centro. El 12 también está en la misma dirección, nada más que hice un poquito chuequito.
¿ya? Y el 12, y el El 12 de 12, dónde, el 12 también es de ahí, ¿ya? Nada más que el gráfico me salió un y poquito. dónde acaba, justo en la parte Sí, del lado del cuadrado. AB dice que es 12, dato del problema. Claro, AB claro. mide 12, ¿ya? Entonces, el 10 cuento del centro, ¿no? Hasta el otro centro de la circunferencia. ¿Entiendes? Ajá. Ya, ahí del centro de aquí bueno, los dos radios valen dos, Sí. ¿no? Es la misma Ya. circunferencia, nada más que estoy graficando en diferentes momentos, ¿no? No, o sea, lo que no entiendo mucho es porque el 12 hasta dónde llega, hasta el final del círculo, Ay, ¿no? ay, Hasta ay, el ay, círculo. ay. Dice aquí, dato del problema. Mira, voy a buscar acá con negro. AB vale 12. Lo voy Ujú. a marcar, sino con otro color medio rosado. AB vale 12. Entonces, AB viene a ser de este punto hasta este punto, Ay, ay, ay. ¿no? 12 Ah, menos 2 vale 10. ok. Ya eso nomás. Ya, Mira. esa misma idea se trabaja de forma vertical, ¿no? Del punto B al punto C, ¿cuánto va a ser? Eh, Sabemos por dato de problema que la longitud del cuadrado vale 18. 18. Pero también tenemos que considerar que la bolita se cuenta desde el centro de la bolita, ¿no? Desde el punto centro de la bolita. Entonces, este espacio, a ver, todo este espacio no es 18, ¿es cuánto? 16. 16. 18 menos 2, 16, Ujú. ¿no? Ahora, la bolita justo cuando pasa por el vértice, su centro hace un movimiento circular, ¿no? Hace un movimiento así, ¿no? Mejor voy a borrar. A ver, voy a borrar por acá. Su movimiento que hace esa esfera o esa bolita, más o menos así, a ver. Así. La cuarta parte de una circunferencia. Eso es lo que hace su centro. ¿De acuerdo? Sí. Ya. Ya. Y ese centro, en recorrido, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la longitud de una circunferencia? A ver. 2pi por r, con esto toda la circunferencia. Sí, 2pi por r, ¿no? 2pi por Entre r. 4. Y el radio vale 2, todo sobre 4, Ujú. ¿no? O sea, ese recorrido vale pi. Ah, Ese recorrido vale pi. Ahora, ujú. del punto C al punto D, ya ese dato de problema, como es el lado del cuadrado, también vale 18. Ya, 18. Entonces ya tenemos todo, simplemente tenemos que sumar. ¿Ya? ¿Qué sumamos? A ver, vamos a sumar. Nos piden la distancia. La distancia es igual a 10 más 16 más 18 y más pi. Profesor, disculpe, esas distancias que está 10, 16, 18, va de, bueno, claro, el 18 ya es lo que sobra de recorrido, ¿no? Pero y el 10 y 16 va de centro a centro, ¿verdad? Sí, toda la distancia es de centro a centro, ¿no? De centro a Ya. centro. Pues siempre tengo que priorizar eso. Claro, Siempre, sí, cada vez eso que me es da lo que te están recorrido. pidiendo el problema. Del Sí. centro de la... Dice, hay la menor longitud total en centímetros que recorre el centro de la lámina. Te piden el Ya me recorrido del especifican centro el de la centro. lámina. Entonces, abriendo bien los ojos, ese es el recorrido, pues, ¿no? Y la Ah, ya. distancia sería 44,
44 más pi. Ya, esa sería la respuesta del problema. O si no, mira con tu bolita, juega con tu bolita y fíjate la trayectoria que hace. Ya. A ver, el problema 18 dice, en un congreso con 120 legisladores, ya, una nueva propuesta ha sido sometida a votación, que para ser aprobada requiere de mayoría simple. Esta propuesta legislativa fue aprobada en una segunda votación. En esta, la diferencia entre los votos a favor y los votos en contra fue el triple que la diferencia entre los votos en contra y los votos a favor que se tuvieron en la primera votación, ¿no? Además, el total de votos a favor de esta segunda votación es el total de votos en contra de la primera votación, como 9 es a 7, ¿no? Votaciones participaron los 120 congresistas y ninguno de ellos votó en blanco, viciado, ni se abstuvo. ¿Cuántos votaron a favor? No, esa es la pregunta. ¿Cuántos votaron a favor en la primera votación? ¿Ya? A ver, votos a favor menos voto en contra. Esto va a ser igual a 3 veces votos en contra menos votos a favor. Votos a favor. Entonces, con la condición que esta es la segunda votación. Esta es la segunda votación. Y esto de aquí es la primera votación. ¿No? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. Ya vamos a trabajar con otras variables. Profesor, disculpe, el problema... Luego de ahí cambié por variables para que sea más fácil operar, ¿no? A ver, lo voy a colocar letritas. Votos a favor sería que sea la letra D, ¿no? Menos C. Y este es igual a 3 veces. El votos en contra le va a corresponder la letra A. Y votos a favor de la primera votación le va a corresponder la letra B. ¿Ya? Y con eso voy a trabajar. Luego, en la parte baja está otra condición, ¿no? Que dice, además, el total de votos a favor de esta segunda votación, ¿no? ¿Quién vendría a ser, según mis letritas? Vendría a ser la letra D. Es al total de votos en contra. Votos en contra sería la letra A. Esto es igual, según dato del problema, como 9 es a 7. Como 9 es a 7. Ese son el tema de razones y proporciones, ¿no? Ahí nos dan. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántos votaron a favor en la primera votación? Lo que nos están pidiendo hallar, en otras palabras, es la letra B. Hallamos la letra B y nos sale todo el problema. Bueno, multiplico en aspa, pues, ¿no? Sería 120 por 7 sería 840, ¿no? 840 menos 7C, y esto es igual a 9 por 120,
9 por 120 sería 1080. 1080 menos 9b, ¿no? Hasta ahí no hay problema, ¿cierto? Sí, está bien. Ya, luego despejo 9b, 9b, este es igual a 7c más 240. Ujú. 240. Ya. Entonces me sale Ay, creo que ya. que 9, a ver, 9b menos 240, esto es igual a 7c. Ya me sale eso. Ya, eso es una relación. Ya. Pero el problema nos dio otro dato. ¿No? Nos dio otra ecuación. La ecuación que voy a pintar con color verdecito. Esta ecuación. El problema nos dio. ¿No? Entonces voy a trabajar con esa ecuación también. A ver. Vamos a trabajar con esa ecuación. D. Lo voy a copiar acá la ecuación mejor. D menos C. Este es igual a 3 veces A menos B. A menos B. Ya. Otra vez. D. eh, D en otros términos, o en términos de C, sería 120 menos C. 120. 120 menos C. Menos C. Profe, Ya, ahí está. D vale 120 menos C. Y está restando C con menos C. Y este es igual a 3 veces A menos B. ¿No? Sería 3 veces eh, A en función de B. A ver, vamos. Sería 120 menos B. 120 menos B, ¿no? Y con su menos B. ¿Ya? Entonces, para no hacerlo tan largo, eh, voy a reducir pasos, ¿ya? Pero ahí está encaminado. Sería 60. Si sigo operando voy a llegar acá. 60 menos C. ¿Ya? Y esto es igual a 180. 180 menos 3B. Menos. ya, profe, de frente nomás, no se preocupe, ya lo entendí. Ya, sí, pues, ya. Sí, porque es muy largo, no Ya, sé. sí. Es... Entonces, B nos sale 50 para este ejercicio. Ajá. Problema 6 dice, determine el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Considere que dicha resultante se encuentra en el eje Y. Es una condición, dice. Considere que dicha resultante se encuentra en el eje Y. ¿Qué significa? Que en el eje X las fuerzas se eliminan, en otras palabras. ¿Ya? Ah, Entonces, ya. estas fuerzas lo vamos a descomponer. ¿No? Lo vamos a descomponer, Ujú. ¿no? Aquí y aquí. Entonces, sería una fuerza en ese sentido, otra fuerza en este sentido. La fuerza aquí también sería el sentido hacia aquí y el sentido hasta aquí. Ya. Usando razones trigonométricas, ¿no? Porque tenemos que hacer seno coseno, nos va a salir que este lado es f, o este vector de abajo, mejor dicho, a ver, f coseno de 45. Coseno de Ujú. 45. Ya. Y el otro lado vertical
va a ser f seno de 45, ¿no? Sí. F seno de 45. Allí está. De igual manera, con los vectores color rojo, va a ser, aquí va a ser, 12 newtons en el eje X. sí, este vector lo voy a colocar numéricamente, lo voy a colocar una vez. Es 20 seno 53, pero eso equivale a 16. Ajá. Ya 16. Y el otro, en la horizontal, este vector equivale a 12. Ya. Según dato del problema, este vector es igual a este vector, ¿no? En la horizontal, ¿no? Pero Es igual porque... en la vertical sí hay un resultante, ¿no? ¿Cuál es ese resultante? A ver, veamos. Ah, ya. La resultante, Eh, a ver, vamos. El vector igual que a... va hacia arriba es el famoso, dice que es 8. A ver, voy a marcar acá. Este es 8. Vectores que van en dirección, ¿no? De la fuerza F sería, esto sería F seno de seno, F seno de 45, ¿cierto? No, F seno, Sí. seno, seno de 45. Pero ese F seno de 45 sabemos, deducimos, como el 45 es un ángulo, es un triángulo rectángulo isósceles, F seno de 45 es igual a F coseno de 45. ¿De Ah, acuerdo? claro. Ajá. Ya, y ese F coseno de 45, como no hay resultante en la horizontal, F coseno de 45 necesariamente tiene que ser a 12. Pero como dice que se encuentra el resultante en el eje Y, significa que el resultante es cero en el eje X, Claro, ¿verdad? como es el resultante en el eje X es 0, entonces F coseno de 45 es igual a 12. 12. Ujú. Y F coseno de 45 también es igual a F seno de 45. O sea que este vector azul vale 12. Oh. ¿No? Entonces, Ujú. ya el vector de 16 también está hacia abajo, ¿no? 16, entonces ahí nos sale nuestro resultante, pues, ¿no? Sumando, restando, dividiendo. No va a Eh, salir la 12, resultante, porque no. ¿Cuánto nos sale? Nos sale eh, 20 en dirección hacia abajo. Ya, no va a salir el resultante 20. Eso va a ser nuestro resultante. ya. ¿Estamos? Gracias. Sí, profesor, sí comprendí. Vamos a empezar a resolver este ejercicio. Este es arco doble, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a qué es igual eso? Es igual, Ah, 2 veces seno de X muy por bien, coseno de X. muy bien. 2 veces seno de x, coseno de x, y todo por un medio, dice, ¿no? Sí. Todo por un medio, pero ese 2 con un medio se van. Y simplemente nos queda que y es igual a seno de x por coseno de x, ¿no? Ajá. Entonces voy a colocar aquí que seno de x por coseno de x. Ya, es igual. Luego, ¿qué hacemos? Luego, la ecuación que nos dan, a ver, esta ecuación que estoy marcando con celeste que nos dan, vamos a pasarlo de manera que todo sea lineal, no sea, que no exista una fracción. Entonces a todo lo multiplicamos por coseno de x. Si a esa ecuación que está con celeste multiplicamos por coseno, nos va a quedar seno de x, que más nos va a salir seno de x, seno de x por coseno de x, Menos coseno de X. afirmativo, ¿no? Menos coseno de x, ¿no?
menos Igual a coseno 0. de x, y esto es igual a 0. Ujú. Acomodando sería esto, que seno de x, voy a trabajar con estos valores, a ver, con esto y con esto, ya seno de x menos coseno de x, este es igual a seno de Seno de x x por coseno de coseno de x. ¿Lo llevo al cuadrado? No, no. Afirmativo, lo llevas al cuadrado, ¿no? ¿Para qué? Para que se formen esos productos, ¿no? Es el Sí, producto de seno por coseno. sí. Muy bien, está bien. Entonces después de elevar al cuadrado sería seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Esa es una identidad pitagórica, sería uno, Sí. ¿no? Uno, Sería que daría menos 2 veces seno de x por coseno de x nada más. afirmativo, ¿no? Menos veces seno de x por coseno de x. Coseno Coseno al de cuadrado x por y coseno este al es cuadrado. igual al otro, ¿no? Famoso seno al Coseno al cuadrado cuadrado. de x y por coseno al cuadrado de x. ¿Eso no es como un aspa simple? Afirmativo, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, un cambio de variable, al inicio hemos visto que y es igual a seno de x por coseno de x, ¿no? Y Ajá. eso nos están pidiendo hallar. Entonces se Sí. reemplaza por la variable y, pues, ¿no? 2y y este es igual a y al cuadrado, Ah, más fácil. Ujú. ¿no? Sería menos Sí. 2y igual. Entonces se hace un aspa simple, como me dice, se forma una cuadrática, ¿no? Y al cuadrado más 2y más 2y Menos uno. menos 1 es igual a 0. Y bueno, si no hace función aspa simple, el método de fórmula ayuda bastante, ¿no? La fórmula. ¿Fórmula general? Sí, la fórmula general de la cuadrática, pues, ¿no? Entonces, trabajando con los valores, no va a salir las raíces, no va a salir menos 1 menos raíz de 2, ¿no? O no va a salir la siguiente clave, menos 1. ¿Cuál sería la siguiente raíz? Más raíz de 2, ¿no? Porque son supuestos, ¿no? Son opuestos reales, ¿no? Más raíz de 2. Conjugadas, ¿no? Conjugadas. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta. Eh, Problema 27 nos dice 6 soldados tienen víveres para 23 días. Como después de n días llegaron 2 soldados más, los víveres se terminaron 5 días antes de lo previsto. Halle n. Mi número de soldados. A ver, número de soldados. Soldados es 6. Es 6. ¿Qué más? Supuestamente le iban a hacer número de días. 23. Afirmativa. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Bien. Colocar los datos es lo más fácil, ¿no? Después viene el problema, ¿ahora qué hago? Sí, Como después de entiendo. n días. Ya, Ay. entonces, el problema dice que avanzan en n días, ¿no? N días. Que vamos acá, n días. Aquí, n días. N Ya. días, ahí está mi días. Luego, ¿qué dice? En ese n días, ¿quiénes trabajan? Trabajan, ¿cuántos soldados? Dice 6 soldados. Ajá. 6 soldados. Y después de eso, ¿qué pasa? Un día. Llegan 8 soldados. No, acá llegan 8 soldados. Ahora son 8. No, llegan 2 más, ¿no? 2 más que Por se eso. hacen 8 Ajá. soldados, pues, ¿no? Sí. 2 más que se convierten en 8. Y además pasa algo, que la obra lo acaban en menor tiempo, 5 días antes.
Entonces, el resto de días, ¿cuánto viene a ser? Acá en 5 días antes. Vendría a ser, N menos ahí, 5. ahí la viene la dificultad, 18 menos n. ¿Por qué 18? Ah, bueno, restaron 5. Sí, 5 días antes. Ya, 18 menos n. Y luego ya empiezas a jugar con los datos, pues, ¿no? A formar tu bendita ecuación, ¿no? Toda la obra, según el dato del problema, es 23 por 6. Ajá. Y luego, este pedacito pequeño, según dato del problema, va a ser igual a 6 por n. ¿Más qué? Más este 8 pedazo pequeño. menos N. No, eso vendría a ser 18 menos n por 8. Ajá. ¿Ya? Y operando todo eso nos sale nuestro bendito n. ¿No? Ya Exactamente. tú te encargas de operar, para no cansarme. Ah, ¿O te lo opero? la ahorro no bestia, profesor. Ya n vale 3. Dice, A ver, problema 42 dice, se coloca 4 kilogramos de una sustancia en un recipiente con agua, ¿no? 4 kilogramos. Recipiente con agua y cada minuto pasa algo, se diluye el 19% de la cantidad de esta sustancia, ¿no? Si la cantidad no diluida al cabo de 3 minutos está dada por la función Q, ¿no? Función Q en kilogramos, hay su expresión equivalente para la función Q de T medios, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver. Cuando está en T0, cuando nos encontramos en T igual a 0, ¿qué hay? La sustancia está en 4 kilogramos, ¿no? Dato del problema. Luego, cuando pasa T1, 19%. la sustancia ahí empieza a variar. ¿Qué dice? Dato del problema dice que se diluye el 19% de De la 4. masa. ¿Cuánto es la masa inicial? 4. Si esa es la masa inicial, ¿cuánto nos queda? El 81%. 81% más 19 nos sale el 100, ¿cierto? El Ajá. 81% de 4. 4. Eso nos queda. Ahora, sigue pasando el tiempo. Si pasa el tiempo T2, o sea, en otras palabras, un minuto más, De lo que queda ahora. afirmativo, muy bien. Sería el 19% de lo que queda. Y de lo que queda viene a ser el 81%, De 4. ¿no? 81% de 4. Ahí está, 81% de 4, ¿no? Y esto es igual, y ahora lo que queda sería también 81. 81%, ¿no? De esta expresión de 81%, 81% de 4, de 4. Haciendo un pequeño arreglo por aquí, este 81% sería igual a, digamos, 81% todo elevado a la 1 por 4. Abajo, de manera 81%. análoga, sería 81%, ¿no? Eso elevado al cuadrado. Y por 4 De también. 4. Entonces ahí se forma como una regla, ¿no? En Ajá. general,
En general, ¿qué pasa? 81% la T medios por 4 sería. Q de T, ¿no? Va a ser Ajá. igual 4 por 81% elevado a la T, ¿no? Pero no nos piden Q de T, nos piden Q de T T medios. medios, ¿no? Entonces reemplazamos valores, ¿no? A ver, voy a colocar con otro color. Q de T medios, esto es Ah, igual 4 veces, ¿no? 81 se puede escribir 81 sobre 100. ya sé cuánto sale. Ya, muy bien. Entonces lo dejo solamente ahí. Sí, ¿Ya? ujú. Sale la, por si acaso sale la E. Esa sería la respuesta, Ah, ¿no?